Y yo me acuerdo ahí que uno de mis compañeros en el colegio militar, que había sido particularmente agresivo conmigo en el primer año, de repente él cambió totalmente en el segundo año, porque aunque parezca una deformación, es importante esto. En el segundo año del colegio militar, yo tuve mi primera enamorada y, y me castigaron por portarme mal. A uno lo castiga con puntos y me quedé sin salida y no podía ver a mi enamorada. Y ese hombre que había sido tan agresivo conmigo me dijo que por qué no le escribía cartas a mi enamorada. Yo le dije que yo no sabía escribir cartas, y menos a mi enamorada. Y él se ofreció y me escribió una carta. O sea, el hombre que había sido tan agresivo conmigo se ofrecía a escribirme cartas. Y me escribió una carta y como un íntimo amigo era enamorado de la hermana, entonces se la di la carta a mi amigo que se la entregó a mi enamorada. Luego, el tercer año, este hombre que primero había sido muy agresivo y luego había sido muy, muy colaborador al escribirme una carta que yo había copiado con mi letra, pero él había escrito. Él se convirtió en mi consejero y cuando me dijo, ¿qué vas a hacer tú al salir del colegio? Yo le dije, bueno, todavía no sé. Y él me dijo, yo creo que tú serías un buen abogado. Yo no sé de dónde sacó eso. Y de ahí fue que salió la idea de ser. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Y fui a ser abogado. Entonces, esa fue la forma como entré dije, bueno, San Marcos, no había sino, mi padre trabajaba en San Marcos. Durante las vacaciones, después de la muerte de mi madre, no me quería dejar solo en casa y me llevaba a trabajar con él en la universidad. Y en realidad, cuando yo ingresé a San Marcos, me tocó ser alumno de mi padre. ¿Ah, sí? Sí, en el curso de sociología. Yo ingresé a San Marcos el año 47. El año 47, en lo que se llamaba colegio universitario, que había colegio universitario de letras y de ciencias. Y el colegio universitario fue realmente una experiencia espectacular, espectacular. Y esto en el local de la vieja universidad en la casona de la universidad, en lo que había sido convento de los padres jesuitas en algún momento. Y en esa época el examen era primero un examen escrito, y luego un examen oral. Y en realidad la idea del colegio universitario viene, creo yo, y fue una excelente idea, viene, creo yo, de lo que en Estados Unidos las universidades llaman el college. El término college en inglés, que es el equivalente a college, no es el colegio de media o secundaria o primaria, que eso llaman school. El college es la introducción a la universidad. La introducción a la universidad. Y ahí siguen cursos de todo tipo de exámenes. Había que hacer un examen escrito primero, el cual yo aprobé, y me imagino
que como mi padre era profesor y, y era secretario general, los examinadores eran sus amigos. Y entonces me trataron eh, amablemente, digamos, porque yo en el colegio militar había terminado no siendo muy buen alumno. Éramos, la primera promoción éramos 300 cadetes. Y todos los meses, el último viernes de cada mes, nos reunimos a almorzar juntos. Los que sobreviven, los que sobreviven en Lima. Y yo siempre les digo a ellos que ellos eran los primeros de su clase y de la promoción y de todo el colegio. Y yo no, pero yo era más estable que ellos, porque mientras ellos se peleaban los 10 primeros puestos, el 10º lugar, el quinto, yo era el más estable, a pesar de ser el menor de todo el colegio, porque los 3 años en el colegio militar, yo había sido el último que aprobaba el curso. En el colegio militar se aprobaba con la nota mínima para aprobar era el 12 y no había exámenes aplazados. De manera que quien salía aplazado en un curso salía del colegio y ya no podía volver. De manera que con ese background de yo haber sido el último durante los 3 años los que aprobaban el curso, ya da una idea de cómo venía yo. Yo disfruté mucho del colegio militar, pero académicamente no me sentía motivado. Teníamos grandes profesores de San Marcos, el doctor Chiriboga, el doctor Puccinelli, el doctor Luis Bedoya Reyes. En fin, entonces con ese ambiente yo llegué a San Marcos. Entonces yo me imagino que los profesores amigos de mi padre fueron amables conmigo. Pero y luego vino el examen oral. Y yo me manejaba mejor en el examen oral. Y creo que para mí descubrí que el mundo en la Universidad de San Marcos era deslumbrante. Y en las universidades americanas, como decía, el college, yo he enseñado después en la Facultad de Derecho de la Universidad Metodista del Sur de Estados Unidos y también en la Universidad de Georgetown, en Washington. Y antes de entrar a la Facultad de Derecho, los alumnos tienen que hacer 2 años de college. Entonces yo me imagino que de ahí viene la idea del colegio universitario. Y para mí fue deslumbrante porque enseñaba literatura, historia, castellano, geografía, sociología, psicología experimental. Todo lo que yo he venido después, yo descubrí, y además, al mismo tiempo que eso, había conferencias casi todas las semanas de alguien que venía fuera del país o fuera de San Marcos, y había conciertos, recitales, que era realmente, y había el teatro universitario, había el gimnasio universitario. Entonces yo llegué del colegio militar lleno de energía y además, mi padre fue muy práctico, era muy práctico, y cuando terminé el colegio y ingresé a la universidad, me dijo: te felicito, de hoy en adelante tienes aquí en esta casa, comida y ropa limpia. Buena suerte. Bueno,
no me dio un centavo más de propina, y entonces, pero me consiguió algo, me obligó a hacer, me consiguió en 2 colegios de señoritas que había en Lima, uno el Liceo Santa Rosa, de la doctora José Domingo Pérez Liendo, y la otra el Colegio Divino Maestro. Entonces me consiguió ser profesor de historia, que me gustaba bastante la historia. Me consiguió, entonces yo, además del colegio universitario y de todas las actividades que participé, me hice miembro del teatro universitario, me gustaba actuar. Luego jugué en el equipo de básquet, me fui al gimnasio a hacer pesas. Total, estaba lleno, el mundo se abrió para mí. Y fue realmente donde yo creo que adquirí lo que mi formación, lo mejor que San Marcos me dio, que fue el humanismo. Yo realmente me sentí que era por dentro de mí, yo me sentía dueño del mundo, o sea, había entrado al mundo. Ya no era Lima, no era el Perú, no era todo el universo. No, fue realmente deslumbrante. Y eso, desgraciadamente, se acabó en octubre del año siguiente, el año 48, el segundo año, en el que realmente los tanques ingresaron a la universidad. Ya San Marcos cambió, ya fue otro San Marcos. Los magníficos profesores se fueron y entraron otros que capturaron las cátedras. No todos, pero todos. Al mismo tiempo, yo entré a mi segunda frase como empleado de San Marcos. Ya entré, mi padre fue deportado y yo entré a trabajar a la biblioteca de San Marcos. Y eso fue realmente una formación que realmente había profesores, por ejemplo, que digo yo estudié después del colegio universitario y la experiencia durante 2 años enseñando en el Colegio Divino Maestro de la señora Castañeda y en Lima Santa Rosa de la doctora Dominga Pérez Liendo. Estudié por consejo de mi padre y exigencia de mi padre, al mismo tiempo, educación, derecho y educación. Soy abogado y doctor en Derecho y pedagogo, inscrito con el título del Ministerio de Economía. Y después enseñaba en colegios secundarios, en la nocturna de la Unidad Escolar Ricardo Palma. En fin, ese fue realmente, entré de pleno al mundo, a vivir muy ajustado de plata, pero realmente deslumbrado. Por ejemplo, el profesor Javier Pulgar Vidal, que me cambió la geografía del Perú. Luego, el doctor Ugarte del Pino, historia, me introdujo. Yo había leído bastante de historia, me gustaba la historia por curiosidad, pero él me entregó a Toynbee. Toynbee. Años después, le solicité, cuando estaba en Inglaterra, le solicité una entrevista a Toynbee, pero me mandaron decir que estaba muy ocupado, que no podía recibirme. Y el curso de psicología experimental me entró al mundo de Freud. O sea, me abrió otro universo, sí, fue otra cosa, pero todo eso se derrumbó. Y en la biblioteca me tocó encontrar a un director de la biblioteca que se convirtió en primero mi jefe, luego mi profesor en la universidad, luego mi mentor y luego mi amigo, el doctor Manuel García Calderón. Bueno, hay cosas que no hay cómo explicarlas, pero fue una época deslumbrante
quizás la época de lo mejor que me ha dado San Marcos fue, y también fue cuando lo malo que tuvo, como decía un dicho de mi padre, decía, lo bueno que tiene lo malo y lo malo que tiene lo bueno es que se acaban. Entonces, el parque universitario, perdón, el colegio universitario se acabó y entraron los tanques, pero conocí al doctor Manuel García Calderón y él me inspiró y me abrió realmente otro horizonte en lo que mi formación de colegio, los colegios me había ayudado, que es el derecho internacional privado. Ujú. Pero todo eso cambiaría años después. Y entonces usted ingresa al colegio universitario cuando de presidente estaba Bustamante y Rivero. Así es, exactamente. Ya. Y en el 48 la referencia a octubre y la llegada de los tanques es a Odría. Audrey, efectivamente. Pero, ¿qué es lo que piensa usted al respecto? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Odría decide cometer ese atropello contra la universidad? Bueno, había varias cosas. En primer lugar, una de esas cosas había sido el crimen Graña. O sea, Bustamante Rivero, el rectorado de San Marcos, durante el colegio universitario, fue el primer rectorado del doctor Luis Alberto Sánchez, Ya. y que no fue distinto a su segundo rectorado. Durante el gobierno de Bustamante Rivero se había hecho caricaturas del doctor Bustamante Rivero y se había satanizado al APRA. Y en cierta forma también se había eh, atribuido al APRA el crimen Graña. Entonces todo eso dio lugar, había un malestar general, sobre todo se había causado mucho malestar el crimen Graña y que se lo atribuían al APRA. Entonces yo creo que eso fue lo determinante del golpe de Odría. Del gobierno de Odría, la señora Odría era lo mejor, pero realmente fue una etapa lamentable para la universidad.